Ética para Amador de Fernando Savater. ¿De qué va la ética? Por mucha programación biológica y cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa, al menos que no esté del todo. Podemos decir sí o no, quiero o no quiero. Por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias, nunca tenemos un solo camino, sino varios. Cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero, a lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa, haber nacido tal o cual día, de tales padres y en tal país, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feos, sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo, obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas, defender Troya o huir. Segunda, ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad, que consiste en elegir dentro de lo posible, que la omnipotencia, que sería conseguir siempre lo que uno quiere, aunque pareciese imposible. Entonces, a ver, comentemos un poquito esta primera parte del texto, de qué va la ética. La idea es destacar acá que por más programados que estemos biológica y culturalmente, siempre tenemos la posibilidad de elegir, de optar por algo que no esté dentro de ese programa o al menos que no esté dentro del todo. Es decir, que podemos decir sí o no, quiero o no quiero. Por muy asustados que nos encontremos frente a diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, nunca tenemos un solo camino sino varios. Aunque veamos un solo camino o aunque a veces no veamos ninguno, siempre vamos a tener varios caminos y vamos a poder elegir. Esa es la idea de libertad. Es algo que es un concepto que nos diferencia de las termitas y de las mareas, o de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Las termitas actúan solamente porque están programadas biológicamente. Y la marea también sube y baja de acuerdo, no sé, a la luna, no sé qué otros parámetros se tendrán en cuenta para la subida y la bajada de la marea, pero no tiene voluntad para dejar de subir o dejar de bajar. Y ni las termitas tienen voluntad para dejar de hacer lo que hacen. Las personas sí. ¿M? También es cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos. No podemos manejarnos en la vida haciendo lo que se nos dé la gana. Pero también es cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Y acá dice, o aclara, o da dos aclaraciones con respecto a la libertad. La primera es que no podemos o no somos libres de elegir lo que nos pasa. No podemos decidir el día que vamos a nacer, venir de tal padre, en tal país, padecer un cáncer, ser atropellados. Eso no lo podemos decidir. Lo que sí podemos decidir es cómo reaccionar frente a eso que nos pasa, frente a eso que ya nos viene programado biológica y culturalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Obedecer o rebelarnos? ¿Ser prudentes o temerarios? ¿Actuar de forma vengativa o ser resignado? ¿Vestirnos a la moda, seguir a la masa o disfrazarnos de oso de las cavernas? Podemos defender Troya o podemos huir. Y la segunda consideración es que ser libre para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo. Yo puedo intentarlo, tal vez lo consiga, tal vez no, pero soy libre de optar y de elegir y de seguir mi camino. Y acá hace dos aclaraciones, diferencia libertad y omnipotencia. Libertad consiste en elegir dentro de lo posible, dentro de mis posibilidades, sin afectar ni perjudicar al otro. Omnipotencia, esta palabra, está formada por un prefijo, omni, que significa todo. Omnipotencia significa que todo lo puedo, y es conseguir siempre lo que uno quiere aunque pareciese imposible. No importa lo que tengo que hacer para conseguirlo. Eso es la omnipotencia y no tiene nada que ver con la libertad. Pasemos a la segunda parte del texto, que es esta, donde aparece la conciencia de Pinocho, que es Pepito Grillo. Bueno, tenemos un integrante acá que apareció. Todos los que quieren dimitir de su responsabilidad
creen en lo irresistible, aquello que avasalla sin remedio, sea propaganda, droga, apetito, soborno, amenaza, forma de ser, lo que salte. En cuanto aparece lo irresistible, ¡zas! Deja uno de ser libre y se convierte en marioneta a la que no se le deben pedir cuentas. ¿Y si yo te dijera que lo irresistible no es más que una superstición inventada por los que le tienen miedo a la libertad? Un gran poeta y narrador argentino, Jorge Luis Borges, hace al principio de uno de sus cuentos la siguiente reflexión sobre cierto antepasado suyo. Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. En efecto, nadie ha vivido nunca en tiempos completamente favorables en los que resulte sencillo ser hombre y llevar una buena vida. Siempre ha habido violencia, rapiña, cobardía, imbecilidad, moral y de la otra, mentiras aceptadas como verdades porque son agradables de oír. A nadie se le regala la buena vida humana, ni nadie consigue lo conveniente para él sin coraje y sin esfuerzo. ¿Te parece un auténtico fastidio? Pues pide el libro de reclamaciones. Lo único que puedo garantizarte es que nunca se ha vivido en jauja y que la decisión de vivir bien la tiene que tomar cada cual respecto a sí mismo, día a día, sin esperar a que la estadística le sea favorable o el resto del universo se lo pida por favor. El meollo de la responsabilidad, por si te interesa saberlo, no consiste simplemente en tener la honradez de asumir las propias meteduras de pata sin buscar excusas a derecha e izquierda. El tipo responsable es consciente de lo real de su libertad, y empleo la palabra real en su doble sentido, de auténtico o verdadero, pero también de propio de un rey, el que toma decisiones sin que nadie por encima de él le dé órdenes. Bien, retomemos. Cuando habla acá de todos los que quieren dimitir de su responsabilidad, esta palabra dimitir significa renunciar. Todos los que renuncian a la responsabilidad de lo que hacen creen en lo irresistible. ¿Qué es aquello irresistible? Aquello a lo que no le puedo decir que no. Entonces, cuando yo no lo puedo evitar y quiero renunciar a a mi responsabilidad, digo, bueno, no pude decir que no, no me pude resistir. Y eso puede estar relacionado con, por ejemplo, la droga, la propaganda, una forma de ser, una forma de reaccionar. O sea, no lo pude evitar, es irresistible, ¿sí? No le puedo decir que no, no puedo actuar de otra manera, no puedo decirlo. De esa forma yo estoy renunciando a mi responsabilidad, no me estoy haciendo cargo de lo que estoy haciendo o de lo que estoy diciendo. Cuando aparece lo irresistible, eso que yo creo que es irresistible, uno deja de ser libre y se convierte en marioneta. ¿Qué es lo que es una marioneta? Algo que está manejado con hilos desde arriba. Y acá se pregunta, y te pregunta Sabater en una interrogación retórica, ¿y si yo te dijera que lo irresistible no es más que una superstición inventada por los que le tienen miedo a la libertad? Una superstición es una creencia que no está avalada. ¿m? Y Sabater dice que lo irresistible no existe, que es una superstición, es una creencia. ¿Por quién? ¿Inventada por quién? Por aquellos que no quieren hacerse responsables de lo que hacen o de lo que dicen. Después cita a Borges y dice, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir, es decir, durante nuestra vida no vamos a vivir siempre en una vida color de rosa, siempre vamos a tener problemas, tampoco significa que siempre vamos a vivir en problemas o con malas épocas, siempre vamos a tener malos tiempos y buenos tiempos en nuestra vida. Nadie ha vivido completamente en, en tiempos favorables, en jauja, como dice allí. Dice, siempre ha habido violencia, cobardía, imbecilidad, mentiras aceptadas como verdades porque son agradables de oír. Y después sigue aclarando y dice, a nadie se le regala la buena vida y nadie consigue lo que uno quiere sin coraje y sin esfuerzo. ¿Te parece un auténtico fastidio? Vuelve a dirigirse al lector, Sabater, y le formula esta interrogación retórica, pues pide el libro de reclamaciones. ¿A quién le voy a reclamar si no estoy contento con mi vida, con lo que me pasa? ¿Sí? Bien, es una ironía también. Lo único que puedo garantizarte, dice Sabater, es que nunca se ha vivido en jauja y que la decisión de vivir bien la tenemos que tomar cada uno de nosotros, día a día. ¿Sí? Es un esfuerzo constante, un acto de voluntad permanente. Y el meollo de la responsabilidad acá, el centro de todo, es
tener primero, no, y no solamente en asumir las propias meteduras de pata, es decir, reconocer en lo que yo me equivoqué, sino que además tengo que ser consciente de mi libertad y tengo que comprender que la libertad es algo real. Y acá utiliza la palabra real en sus dos sentidos. Primero, en el sentido de auténtico o de verdadero. La libertad realmente existe, ¿sí? Pero también la libertad es real en el sentido de que viene de realeza, de propio de un rey. ¿Quién es un rey? El que está por encima de todos y nadie le puede dar órdenes. Y en mi vida yo tengo que reaccionar así. Ese es el concepto de libertad que nos propone Sabater. Bien, vamos a pasar después a explicar las actividades, pero creo que de esta manera el texto ha quedado como un poquito más ampliado, ¿m? Y espero haber resuelto sus dudas.